Bueno, pues gracias por invitarme. Mi rol actualmente, y no me gusta mucho el concepto de CEO, es director ejecutivo y co-founder de Absia Legal Tech. Actualmente lo que estamos haciendo es desarrollando software, SaaS en principio, aunque hacemos desarrollos propios, y pues es un poco curioso el storytelling. Nos lanzamos a ello porque vimos la necesidad imperiosa de los despachos de digitalizar. Nosotros somos un despacho ya digitalizado y avanzado y vimos prospectando que necesitamos seguir ampliando. Llegó un momento en que con la nueva tecnología, inteligencia artificial generativa, principalmente tomamos la decisión de meternos en este proyecto y vimos que se podía hacer un desarrollo más enfocado a Legal Tech y enfocado en el entorno legal y nos lanzamos a la aventura. Creemos que es una necesidad y creemos que puede ser muy positivo para el entorno legal. Pues empezamos estudiando la posibilidad de crear una plataforma, como te comentaba, SaaS, pero fundada básicamente en intentar automatizar con tecnologías pues, más tradicionales. Aprendizaje automático supervisado, no supervisado, algo de Machine Learning y utilizar el Data Driven, que creemos que es muy interesante para el entorno legal y además necesario para actualizarse en los tiempos que corren. Apareció en ese momento de forma disruptiva, y además se lo cuento un poco, que es curioso, que un amigo me enseñó, oye, mira, tengo una cosa aquí que es ChatGPT 3, lo estuvimos probando, pues efectivamente lo primero que pruebas es que te haga un escrito jurídico, una demanda, lo que te entregaba, el output no era precisamente profesional. Pero la realidad es que sí que nos hizo plantearnos que esto era algo diferente, esto no eran sistemas expertos, esto se trataba de algo que podía generar un nuevo escrito y en base a una información. Hoy estamos ya con la Red Agéntica, que es el presente, seguramente el futuro del próximo año, y ahí es donde hemos ido modificando la plataforma para conseguir más automatización, más automatismos. Entonces ahora no pasamos una red de agentes que prácticamente operan de una forma autónoma, con Human in the Loop siempre en el proceso, y esto es un poco el servicio que queremos dar. Crear procesos automatizados lo más desasistido posible, teniendo en cuenta la supervisión humana, pero que permitan a los abogados y a los profesionales enfocarse en las partes más estratégicas y más relevantes del propio ejercicio de la abogacía. Sí, absolutamente arcaica. Es una realidad y es el mayor punto de dolor o red flag que podemos encontrar. Hay una resistencia clara por parte de la profesión, hay una suspicacia que creo que viene de serie por el propio perfil del abogado, incluso procuradores y profesionales paralelos del segmento de la profesión. ¿Cómo estamos un poco quebrando las resistencias? Creo que no hay otra forma más sencilla y más directa que mostrando cuál es la potencialidad de estos productos. Entonces, nosotros siempre pasamos por la fase de mostrárselo a los compañeros. Es verdad que uno de los problemas que encontramos es que los que suelen tomar decisiones ya son compañeros con una cierta edad que crea más reticencia aún, si cabe, respecto a la adopción de nuevas tecnologías. Pero es cierto que en el momento que lo muestras y les dejas testear un poco, sí que se percibe que hay una diferencia notable. Y poco a poco se va entrando en ello. De hecho, está bien que en este año, sobre todo, hemos notado una injerencia mayor del uso de los grandes LLM como apoyo. Evidentemente, nosotros vamos a un sistema de más avanzada, pero sí, ha sido tradicionalmente resistente, pero poco a poco vamos entrando. Sí. Pues si nos enfocamos, por no extendernos demasiado, a qué creo que es lo que directamente, en cuanto a caso de uso o negocio, más está afectando, es en el ROI. Ahora mismo es difícil que se vea, porque es algo muy novedoso, y los despachos o las firmas que puedan hacer ese tipo de cálculos necesitan cierto recorrido, obviamente todos somos conscientes, pero sí que se nota directamente en cuanto se implementa o se digitaliza un despacho ese absoluto ahorro de tareas repetitivas que no aportan mucho valor. Y ahí esa automatización y esa agilidad en el desarrollo de lo que es el valor añadido prácticamente de la profesión, que es la redacción de escritos, la clasificación de escritos, la supervisión o incluso la búsqueda de jurisprudencia o legislación, ahorra muchísimo tiempo. Y si esto lo aplicamos a ROI, evidentemente andamos en las últimas digitalizaciones en un cálculo aproximadamente de 36 y 37%. Oigo porcentajes inferiores que no sé muy bien a qué responden. Yo creo que ahí es donde de momento se está notando más. Creo que a futuro lo que veremos es departamentos enteros automatizados con la posibilidad de que efectivamente el factor humano, que es siempre necesario, se pueda focalizar en algo más estratégico y no algo tan rutinario. Bueno, en este sentido se están escribiendo ríos de tinta.
Nosotros que formamos parte también de varias asociaciones especializadas en derecho digital, como ENATIC, en Odisea y otros tipos de asociaciones de abogados digitalizados o expertos en digitalización, sí que tenemos mucho cuidado con respecto a esta parte. Nosotros la solución la detectamos fácil. Utilizar el propio automatismo, incluso inteligencia artificial generativa, para hacer una suerte de compliance, de cumplimiento normativo. Esto está mutando continuamente y tenemos que producir esa adaptación, porque ahora de momento tenemos el famoso RGPD de antes, el famoso RIA que tenemos ahora mismo, la ley mal llamada Ley de Inteligencia Artificial, pero se están generando completamente o continuamente normativas. Ahí tenemos la ESIA, que es la organización española, la primera en toda Europa para la valoración sobre seguridad en la inteligencia artificial. Pero lo más importante yo creo que es crear, y esto es fundamental para el uso de inteligencia artificial generativa, para no caer en la filtración o filtrado de información sensible, que es la que manejamos nosotros en nuestra profesión, es crear una capa de anonimización. Nosotros esta capa de anonimización que otorgamos en nuestro software, ya sea medida o en el servicio SaaS, la hacemos on-premise, es decir, no se crean capas de anonimización ni siquiera en el sistema cloud. Entonces, lo que estamos es subiendo solo documentación que o se sustituye o se anonimizan los datos sensibles. Esto, evidentemente, creemos que es la mejor forma de evitar esa filtración. Incluso ahora, últimamente, estamos muy valorando el tema de los protocolos en CP tan famosos, pero parece que tienen bastante brechas de seguridad. Entonces, por supuestísimo, es fundamental, se está escribiendo mucho sobre ello, se dialoga mucho sobre ello, se discute mucho sobre ello y creemos que nosotros, nuestra máxima es seguridad desde el diseño y eso hace que todos los desarrollos, herramientas y software que estamos diseñando se basen en esto. Por poner una muestra de ello, uno de los advisors o mentores que tenemos en el equipo es un ingeniero, un IT, que está especializado en ciberseguridad, está trabajando, es un ex Telefónica relevante, porque para nosotros y para la profesión, y que es tan sensible con respecto a la información que manejamos, es fundamental que no tengamos filtración de información. Es complicado, pero una de las cosas que creo que principalmente es importante es tener perfiles, y esto cada vez va a ser mayor, perfiles que vamos a intentar, permítame la licencia, vamos a intentar llamar bisagras. ¿Qué perfiles bisagras queremos decir en este sentido? Pues gente que conozca el negocio, esto es importante para poder traducir al objetivo cliente que vamos a enfocar esa tecnología, pero explicarlo desde negocio. No tiene mucho sentido, como vemos que se estaba haciendo tradicionalmente, es intentar llegar a negocio, implementar la tecnología en negocio a través de perfiles muy tecnológicos. Al final, todo nos ha pasado que nos llega un ingeniero y nos explica un desarrollo o un software muy avanzado, pero todo desde el punto de vista técnico. Esto es complicado y ahí es donde se crean también reticencias. En un sector como el legal, además, como decía antes, que por definición somos suspicaces, pues en el momento que lleva 5 minutos, literalmente, hablando sobre machine learning y aprendizaje automático supervisado o no supervisado, clusterización o etiquetado, han dejado de escucharte. Creo que lo importante es que puedas ser muy pragmático, muy práctico, que puedas ver de forma tangible cómo funciona esa tecnología, simplificar e ir a negocio al caso de uso y para eso creo que es necesario, pues como tenemos nosotros en el despacho, expertos, gente que trabaja tradicionalmente o son especializados en derecho y que se han ido reciclando hacia el segmento de tecnología. Sin ir más lejos, me tocó a mí reciclarme y hacer un máster en Business Intelligence y Data Strategy, con todo eso lo que conlleva y la complejidad para un segmento como la abogacía. Creo que eso es fundamental y creo que eso es lo que hace que se pueda acceder de forma más sencilla o más directa, más cómoda y amable a lo que es el público objetivo, en este caso nuestro cliente objetivo. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros creemos que lo que va a suceder finalmente es que se alcanzarán software que automaticen prácticamente la totalidad de un proceso dentro de hablo de un despacho jurídico por generalizar, por no centrarnos en despachos de abogados. Y que esta automatización o hiperautomatización permitirá un enfoque más estratégico y un cuidado más al detalle que se estaba perdiendo en la profesión. Y me explico en este sentido. De un tiempo a esta parte estamos viendo una industrialización tremenda de lo que es el ejercicio de la profesión, con las grandes
macrodespachos ejerciendo macrodemandas. Todos hemos visto la casuística del entorno bancario y la barbaridad que ha sido esto, y esto ha perjudicado la calidad de la profesión. Entendemos que esa mare magnum de tareas repetitivas y sobrecarga, tanto a nivel, y lo vemos a nivel particular como a nivel judicial. Entonces, creo que sí, lo que se hará es una interconectividad automatizada, tanto entre los juzgados como con los despachos y los operadores jurídicos, que permitan una línea continuada de hiperconexión y una supervisión humana detrás como director de orquesta. ¿Cómo creemos o enfocamos o suponemos que va a ser esto? A través de red de agentes o finalmente, que hemos hablado y se ha hablado mucho popularmente, la cuestión del agente de la AGI, que de hecho se está regulando con respecto a la AGI. Y estamos convencidos que por ahí irá el avance en los próximos años con absoluta seguridad. Pues es una pregunta complicada, pero me alegra que me la hagas, porque se habla mucho en foros de cómo va a acabar esto y el tema de la sustitución, de la inteligencia artificial generativa, con el factor humano no lo creo. Yo creo que lo que va a hacer va a simplificar tanto el acceso como la parte de leyenda que hay y va a exigir, como comentaba antes, una mayor profesionalización y una mayor calidad en lo que es la parte del factor humano, es decir, un enfoque muchísimo más humanizado y menos industrializado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, lo vemos todos los días de despacho, porque ya los clientes nos están viniendo con preguntas generadas por inteligencia artificial y muchas de ellas son preguntas bastante atinadas. Entonces, evidentemente, este esfuerzo de extremo a extremo va a obligar a que haya un entorno con más calidad. No creo que vaya a ir por el filtro de se va a automatizar de tal forma que se va a vender extremadamente barato. Por supuesto, sucederá que haya despachos o particulares o compañeros que decidan simplificar sus honorarios por la facilidad que permite esta herramienta. Pero creo que ahí no es donde está el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que eso hará una limpia, una cortapisa y que dará a la gente que aporte un valor añadido con mayor calidad, eliminando de la ecuación la complejidad de las tareas tediosas o rutinarias, que es donde creemos que está lo disruptivo. Eso lo va a hacer más justo, lo va a hacer más equitativo, lo va a hacer más accesible y también va a dar unas herramientas, por qué no decirlo, al cliente particular para saber pues tomar una decisión más fundamentada con respecto a qué profesional contrata. Sí, por supuesto.